Miriam, si no, que comparta Carla. Sí, pero le voy a mandar la presentación que pesa menos. Ahora sí que podrías presentar. Mira, se te ve ya. Ahora sí. Ahora ya puedo compartir. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Vale, Xavi, si te parece empezamos. Perfecto. Pedir disculpas, son las 17, ¿vale? Empezamos la jornada. En primer lugar estará Ismael Durán, director de talento, ¿vale? Que hará la introducción y después directamente con Miriam Mateo. Gracias a todos y disculpar esos minutos de retraso. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ismael Durán y hoy tengo la dichosa fortuna de poder presentar esta apasionante sesión, o espero que sea apasionante. Ya hemos empezado calientes con problemas técnicos, con lo cual vamos a hacer que mejore. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que cada año hacemos en Trivial Partners, en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Día de Reivindicación, aunque creo que la igualdad se debía reivindicar todos los días del año. Hace unos días, cuando nos planteábamos qué hacer este año en el día 8 de marzo, pensamos, como siempre, en qué actividad realizar que pudiese a la vez ser controvertida, ¿vale? Y que llegase a impactar a las personas que asistiesen, siendo de interés y de actualidad. Y repasando la actualidad en España en las últimas semanas, ha habido 3 acontecimientos que se prestan a ser leídos desde una perspectiva de género y que realmente han suscitado comentarios de una crueldad y una agresividad inusitadas en redes. Estos tres acontecimientos son las agresiones sexuales en la fiesta de los premios Feroz, la controversia en torno al aborto de Castilla y León y, sobre todo, la polémica suscitada por la ley de consentimiento sexual. A las mujeres acosadas y agredidas en los premios Feroz, se les ha calificado de brujas, de inquisidoras, de cínicas y de lloricas. A las mujeres que han reivindicado que el derecho a abortar sea garantizado por la sanidad pública en todo el territorio nacional, se les ha tildado y se les tilda de energúmenas, de frívolas, de homicidas. Hola, un momento, por favor, perdonar que interrumpa la presentación, pero estamos viendo la pantalla en negro y no se ve nada, solamente para que lo sepáis. Ok, Carla, mientras voy presentando, vas intentando arreglar la presentación, por favor. Yo que no sé, vea mi cara. Miriam, si puedes compartir la presentación. Es que no puedo, Carla. Ahí estoy. Vamos a ir avanzando, ¿vale? Sí, para sí, que yo voy las tirando personas y que a están medida que vais aquí... arreglando, Exacto, ya os digo, a mí ¿vale? que no se me vea la cara, a mí es igual, ¿vale? Vale, a mí tampoco. Vamos a ir empezando. Os comentaba que a las mujeres acosadas y agredidas en los premios Feroz se les ha calificado de brujas, inquisidoras, cínicas y lloricas. A las mujeres que han reivindicado el derecho a abortar, que el derecho a abortar sea garantizado por la sanidad pública en todo el territorio nacional, se les ha tildado y se les tilda de energúmenas, de frívolas, de homicidas y, por supuesto, de feminazis. Y respecto a la ley del consentimiento, de la ley de la que vamos a hablar hoy, nunca ha habido tantos entendidos en leyes en este país, sobre todo hombres, para criticar la ley del solo sí es sí. Y es verdad que ha habido algunas rebajas de penas a presos por delitos sexuales, tras la reforma del Código Penal que conllevó la ley de libertad sexual, y esto ha provocado una cascada de críticas políticas. Pero la llamada ley del solo sí es sí está quedando desdibujada por lo que el Gobierno ha llamado desde el primer momento efectos indeseados y por cierta alarma social provocada por no haber sabido analizar y explicar con detalle cómo dicha ley afecta a las personas y a las empresas. Además, se ha juntado otro momento en que en pocas semanas hemos visto cómo ha aparecido un nuevo movimiento llamado el posmachismo, un movimiento que intenta destruir todos los logros feministas. Se trata de una versión mediática del machismo, que además se disfraza de víctima del feminismo y que se dedica a difundir noticias falsas sobre las reivindicaciones de las mujeres. El lema de este posmachismo es difama que algo queda o haz mucho humo aunque haya poco fuego. Y por todo esto creo necesario, ¿vale?, que es hora de explicar con detalle diferentes elementos que mejoran y que se reivindican continuamente, como es esta ley. Una ley que sí o sí era necesaria y es suficiente y es necesario ver cómo nos afecta a las empresas y a las personas. Por ello y para ello hoy contamos con Miriam Mateos, consultora experta en igualdad, graduada superior en promoción de género, experta en políticas de igualdad y diversidad. Y solo os pediría a todas vosotras y a todos vosotros que disfrutéis de la sesión, que participéis y por favor preguntad todo lo que creáis conveniente. Muchas gracias y Miriam, todo tuyo. Vale. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Es un placer estar aquí. No me deja poner por los cascos.
Dime. Gracias a todas las personas Sí, que están. estoy entendiendo. Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por la confianza en el equipo de Triviers. Y bueno, vamos a intentar que, como ha introducido Ismael, la jornada sea amena, sea de debate, porque la ley del sí es sí, la verdad es que está generando bastante controversia. Y esta mañana he tomado mi primer café leyendo el periódico y nos viene otra ley también que va a ser bastante compleja, que es la ley de cuotas de paridad en los órganos de dirección de las empresas privadas y de las empresas públicas, sobre todo de las empresas públicas que cotizan en el IBEX 35 y de las empresas públicas a nivel institucional. ¿Bien? Pero vamos a empezar ya a debatir la ley del sí es sí. ¿Veis la presentación? ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Bien, Sí. oye, muchísimas Sí, gracias. muy bien. Vale, decirme Sí, cositas correcto. porque yo no os puedo ver y así vamos a empezar el caminito de una charla interesante e inteligente. A partir de aquí, ¿cómo empieza todo esto de la ley del sí es sí? Bueno, pues empieza con el tema de la manada. La sentencia de la manada empieza a fraguar un sentimiento de basta ya, y no sé si recordáis el famoso eslogan, hermana, yo sí te creo. Entonces, la ley del sí es sí toma su punto de partida con las sentencias de la manada. Hoy tenemos también aquí en la webinar, tenemos a Miriam Pardo, que es una letrada compañera mía, que trabaja conmigo, que sabe muy bien y conoce muy bien el Código Penal y que os va a poder contestar de forma clara y concisa a todas las apreciaciones de las rebajas de las penas, por qué se están produciendo y todo lo que queráis saber en el tema de delitos penales y cómo la judicatura, en este caso, ha cambiado un poco algunas codificaciones del Código Penal. Pensar que la ley del sí es sí tiene conexiones con 18 leyes que estaban en el ordenamiento jurídico anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues a partir del eslogan hermana, yo sí te creo, por el tema de la manada, Irene Montero y el equipo de mujeres al servicio de la jurisprudencia de la ley del sí es sí, lo que tienen claro es una cosa, que si no hay consentimiento, todo lo que no hay consentimiento es una agresión sexual. Y entonces aquí lo que nos pasa es que hay dos delitos penales, que es el abuso sexual y la violación, la agresión con intimidación, que es como que se esfuman y se quedan reducido a una sola cosa. Si no hay consentimiento, todo lo demás es agresión sexual. Y entonces con esta premisa, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado un poco, aquí tenemos el león del libro de la selva, que tantas cosas que hemos escuchado ya no sabemos cómo debemos interpretarlas o cómo debemos fraguarlas en nuestro interior. ¿Los jueces son machistas? Irene Montero decía que un problema de la ley de sí es sí es la mala interpretación de los juristas hombres. Mi hijo, cuando vaya a establecer una relación sexual, va a tener que pedir un protocolo, un contrato, porque no se sabe muy bien exactamente cómo interpretar el consentimiento tácito de la otra persona, ¿sí? ¿Hay informes técnicos que han desaconsejado esta ley? ¿Qué pasa con las penas? ¿Por qué se rebajan? ¿Esta ley cómo aplica a mi empresa? Y sobre todo, un acoso callejero, ¿cómo se va a poder demostrar? Entonces aquí tenemos tantas cositas ahora mismo que nos interesan, que pido un poquito de aportación a ver qué os parece. Todo este lío aparente, ¿qué es lo que más os interesa? ¿Os interesa cómo aplica la empresa? ¿Os interesa, bueno, esos informes desaconsejados? ¿Los jueces son machistas para tener una visión sesgada de género? ¿Qué os parece a las personas que estáis aquí? En inicio, tantas preguntas, ¿es un posible lío o más o menos vamos entendiendo, tenemos claro qué es esto de la ley del sí en sí? ¿Alguien que se quiera pronunciar? ¿Nadie? Hola, buenos días. Venga, buenos días. Buenos días, mira, nosotras trabajamos en Mr. Wonderful, yo soy Julia y mi compañera Adriana, que es la abogada de empresa. A nosotras nos interesaría muchísimo el punto de qué hacer en la empresa.
Exacto. Sí, sobre todo las implicaciones legales de esta ley, cómo se transponen las empresas y los protocolos que debemos adoptar y un poco que nos des las principales guidelines de cómo poder actuar ante esto, ante lo que tú comentabas, pues acoso, que se considera acoso dentro del ámbito laboral, etcétera, etcétera. Claro, fíjate que la primera parte es un poco más entender en el marco social, ¿no? Estos dos focos que te pongo en la slide. Es decir, tenemos dos grandes focos con la ley del CSI. Un primer foco es todo lo que es el marco jurídico y social, ¿sí? Todo el tema de las penas. Y luego, como muy bien decías, y gracias por la confianza y por el speech, como muy bien decías, cómo nos aplica la ley del CSI en el tema de la empresa. Que como veremos, nos aplica en dos marcos importantes. Si hay empresas aquí que tienen compliance o tienen departamentos de compliance officers, ¿no? Si hay una catalogación de los delitos penales en la compañía, evidentemente la ley del CSI implementa la recomendación y la obligación de la catalogación nueva de los dos delitos penales que incorpora la ley del CSI. Es decir, si tenemos un catálogo de compliance con 20 delitos penales tipificados como compañía, tendríamos que subir esa catalogación de los delitos penales e incorporar los dos delitos penales que implementa la ley del CSI. ¿Cómo nos afecta? Pues nos afecta también en que las empresas que hagáis evaluación de riesgos laborales, todas, tenéis que implementar el foco en aquellos puestos de trabajo donde tengamos más mujeres para hacer una evaluación de riesgos laborales con el término de violencia sexual. Tendremos que analizar en aquellos puestos donde hay una segregación más horizontal, donde tenemos más mujeres en esos puestos, a qué riesgos están expuestas las mujeres de sufrir algún comportamiento de violencia sexual. Claro, en los protocolos de acoso de la compañía, que sabéis que por ley tenéis que tener, aquí hay que reflejar, ¿no?, un poco esa evaluación de los riesgos, como mínimo nombrarla. Y los protocolos también, no solo por la ley del CSI, sino también por la ley de desconexión digital, en el artículo 4, lo que nos manifiesta es que hay que hacer una especie de speech también, de nombramiento de todo el tema de ciberacoso. ¿Qué se entiende por ciberacoso? Y en los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo deberíamos implementar la figura del ciberacoso. Esos son los dos grandes cambios, ¿sí?, que implementan en cuanto a los protocolos. Sabemos que los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo son obligados por ley e implementa que tengamos una comisión de instrucción para hacer un proceso de intervención objetiva, confidencial, anónima, para generar un informe de aquellas denuncias o aquellas quejas que nos hayan podido llegar. También es de recomendación y de obligación por la Directiva Europea del año 2022 que todas las empresas tengan un canal de denuncias objetivo para que el personal empleado en plantilla sepa cómo dirigir las denuncias a ese canal y, evidentemente, implementará la comisión de instrucción que se hará cargo de la investigación interna. Esos son los dos focos en cómo te afecta la ley del CSI con respecto a la empresa. Recordamos, catalogación de los delitos penales al alza en compliance y, lógicamente, en nuestra evaluación de riesgos laborales tenemos que poner el foco en aquellos puestos donde tengamos más mujeres para incorporar el riesgo laboral de violencias sexuales. No sé si me he explicado bien o queréis hacer alguna pregunta, lo vamos a ir viendo. ¿Ninguna? ¿Me escucháis bien? Sí, todo bien. Sí. Todo bien. Sí. No sé si me he explicado muy bien o no me tenéis que decir nada. Bueno, visto esto, que lo veremos un poquito más abajo, si os apetece también el punto claro por preocupación en muchas ocasiones, ¿no?, de las personas que estéis aquí, que podéis ser mamás o papás. También el otro día hacíamos una webinar y una madre me preguntaba, pero bueno, Miriam, si mi hijo inicia relaciones sexuales, a mí me preocupa el tema del consentimiento. Entonces, ¿qué entiende la ley del CSI por consentimiento? Pues lo que intenta es que en esa primera comunicación que podemos tener con una persona para establecer
una relación sexual, el consentimiento tiene que ser como una voluntad expresa. Es decir, yo tengo que tener muy claro esa voluntad expresa con la otra persona. Y aquí se nos crea una laguna también muy interpretativa. Por eso venía el debate. Vamos a tener que necesitar, las personas que tengáis hijos aquí, tener algún tipo de contrato firmado o algún tipo de voluntad expresa. Bueno, esto es difícil de calibrar, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Será difícil de calibrar este punto? A veces no es tan fácil por las interpretaciones subjetivas, ¿no? Y porque las palabras se las lleva el viento. Eso es un libro, las palabras se las lleva el viento. Sí. Pero es que además yo pienso, perdona, que... No, venga, vamos a hacer un debate. Muchas gracias. No solamente es muy difícil, sino me pongo en la piel de muchos adolescentes que ni siquiera son conocedores de esta ley, ni de cómo funciona, ni de cómo tienen que proceder. Por lo tanto, no digo que solo tenga que pasar con adolescentes, ni mucho menos, pero los adultos que vemos noticias, nos podemos enterar de estos temas, pues estamos informados, pero esta información no llega a todo el mundo. Entonces, yo lo veo complicadísimo, vaya. ¿Lo ves mi punto de vista? Sí, gracias por la aportación. Sí. Lo ves como un punto, si no es de preocupación, como mínimo de inquietud, ¿no? Si me permites el término. Exacto. Sí. Vale, mira, la ley del sí en sí, independientemente de las modificaciones de la horquilla de las penas al alza y a la baja, para mí, y esto es una opinión muy personal, si me permitís la confianza, yo creo que hay cosas que están bien en el planteamiento de la ley. Primero, si tu hijo y mi hija se van a una discoteca a pasárselo bien y en un momento determinado alguien les puede poner una sustancia química en el vaso o puede inyectarles algo también químico, hasta ahora, esa sumisión química no era un agravante de condena en el Código Penal. Con la ley del sí es sí, sí incorpora como agravante la sumisión química, ¿sí? Y también incorpora como agravante, incorpora que la víctima, ¿sí?, puede ser una víctima de su pareja o de su expareja. O sea que esto tampoco estaba, ¿sí?, como agravante. Cosas buenas que tiene la ley, para mí, si me permitís. Va a introducir la educación sexual en las etapas educativas, con lo cual esa educación de los niños y las niñas en esas etapas educativas a mí me parece fundamental para crecer, pues eso, para crecer en armonía, para crecer en respeto, para crecer en esos roles que muchas veces por la división sexual del trabajo y la sociabilización de género nos hemos visto inmersos, y creo que la educación es el punto de partida. A partir de aquí, una tercera cosa que la ley del sí es sí creo que marca en un contexto bastante favorable es que crea los llamados centros anticrisis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si en un momento determinado alguna mujer ha sufrido algún tipo de violencia, estos centros anticrisis van a estar abiertos 24 horas al día y parece ser que van a estar implementados en todas las provincias españolas. Entonces, a mí esto me parece bien. Ahora, ¿dónde está un poco el punto de inflexión? Pues el punto de inflexión está en ese ordenamiento jurídico anterior que teníamos, que al implementarse la ley del sí es sí y al ya suspender o suprimir el delito de abusos sexuales y convertirlo todo en agresión, deja una laguna abierta a que la codificación anterior del Código Penal no recoja los abusos sexuales con intimidación o sin intimidación. Entonces aquí estamos un poco en esa brecha abierta de esas condenas al alza y de esas condenas a la baja. Yo os he hecho este cuadrito, que me parece bastante descriptivo, para que tengamos claro un poco qué implica esta ley y cuáles son los 6 puntos claves de la ley. Esto es, el Ministerio de Igualdad ha creado un documento muy interesante que os lo podemos mandar desde Triviers para que todo el mundo tenga clara la ley del sí es sí, bien resumida y bien estructurada. Entonces, primer punto, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Al eliminar esta distinción entre abuso y agresión sexual, lo mete solo en un solo concepto, y este concepto es agresión sexual. Y entonces, en esta agresión sexual, ya da igual si tú me amenazas con un cuchillo para que yo tenga estas relaciones no consentidas, o da igual si no me amenazas,
porque todo con amenaza o sin amenaza es agresión sexual. Segundo, tiene que haber un consentimiento expreso. Y ese consentimiento expreso es un poquito ese debate de inquietud que mostraba la persona que antes me ha hecho la pregunta y ha compartido. Y aquí tenemos que, ante la judicatura, tendríamos que ver cómo ha sido ese consentimiento expreso, ¿sí? Para que no tuviéramos una ambigüedad a la hora de iniciar un proceso judicial. Hay una cosa también buena de la ley del sí es sí, es que garantiza la atención y la reparación integral de las víctimas. Es decir, se ocupa de las víctimas y también se ocupa en muchas ocasiones, ¿no?, pues de esa formación y de esa educación sexual, como os he comentado anteriormente, y también incorpora un punto de educación en igualdad en esas edades tempranas. Punto bueno de la ley: se prohíbe la publicidad de la prostitución. Es decir, de esto no se habla mucho cuando hablamos de la ley, y todo lo que nos está generando de expectativas en algunas ocasiones y de controversias en otras, pero sí que es verdad que la ley prohíbe todo lo que es publicidad y prostitución. Y también prohíbe, hasta con 1 año de cárcel, difundir fotos o vídeos sin el consentimiento expreso de la persona. Punto de unión entre todos estos cambios y estas ideas claves es que la ley considera a las madres de menores asesinados por sus padres, parejas o exparejas como víctimas directas para garantizar su acceso a ayudas estatales. Y esto también es un punto que a mí me parece interesante. Y luego se controlará a los agresores sexuales penados, no solo con las órdenes de alejamiento, sino parece ser que la activación de las pulseras de control para una geolocalización mucho más eficaz y eficiente, se les va a asignar un presupuesto para que estas nuevas herramientas tecnológicas de alguna manera garanticen, ¿no?, ese marco de prevención y ese marco, bueno, de protección sobre las mujeres. Hasta ahora, las pulseras, por lo que yo sé y lo que he leído, no han dado un efecto realmente, bueno, diríamos que muy eficaz en todos los casos que se han tenido. Parece ser que ahora se va a poner un poquito más el foco en estas líneas. ¿Os parece bien este cuadrito para entenderlo? Y que también os lo enviaremos si queréis. ¿Algún punto de aquí que os sorprenda, que queráis debatirlo, que queráis que andemos un poquito más? ¿Os parece bien lo de los centros de crisis 24 horas? Sí. ¿Os parece bien que la educación sexual esté ya dentro de las edades más tempranas? Sí, ¿Os parece bien el acuerdo. agravante de sumisión química? A mí me parece, la verdad, a mí personalmente me parece súper bien. Es que es necesario, Sí. más que se nos parezca importante, es que igual íbamos un poco tarde con esto, pienso Ya, yo. ya. Es lo que yo ¿Verdad que pensaba sí? también, ¿eh? O sea, yo creo que vamos bastante tarde, que es En este como algo país, obvio. en este país siempre vamos tarde a casi todo, ¿no? Da la sensación de que siempre llegamos tarde a casi todo. Entonces, claro, esta ley, pues precisamente ayer, si visteis el telediario, las noticias, sabéis que el Partido Socialista ha tirado la enmienda a la ley prácticamente solo. Unidas Podemos no ha estado de acuerdo y aquí hay una fricción importante. Miriam, no sé si estás por aquí en la charla, nos estás escuchando. Sí. Miriam Pardo, que es la letrada, bienvenida. Sí. ¿Quieres aportar tu visión como letrada, ¿no?, a todo este tema judicial de la ley del sí es sí y la controversia? Sí, bueno, aquí es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Lo importante aquí y lo complicado es determinar cómo probar este consentimiento o la ausencia del mismo. Es el problema que nos encontramos, pues, nosotros los letrados día a día en los juzgados, porque además esto, pues, todavía no ha generado jurisprudencia y bueno, es complicado. Entonces, se ha hablado, pues, si hay que firmar un papel, si hay que hacer vídeos, si hay que hacer una aplicación para firmar el consentimiento. Estamos hablando de delitos con dificultad probatoria, porque son delitos que se producen en la intimidad y, bueno, pues a efectos reales es complicado probarlo. Lo normal es que los consentimientos sean implícitos y, pues, no siempre los jueces nos dan, pues, la razón en este aspecto, porque ellos lo que piden es que el consentimiento esté probado 100%. Y entonces, aquí es donde nos encontramos nosotros la complejidad en estos asuntos.
Pero es un poco la inquietud, Miriam, ¿no? Sí. Sí, o sea, esta ley era necesaria, había que hacerlo y además muchas novedades que aportan, pues como las agravantes que habéis dicho y otras muchas novedades que hay, eran necesarias regularlas. Pero también, pues bueno, tiene algunos flecos que en la práctica a nosotros nos dificulta un poquito la capacidad probatoria, simplemente. Miriam, hasta la fecha llevamos 721 delincuentes sexuales que han rebajado sus condenas. Sí. Hay una proyección que los estudios dicen que pueden llegar hasta 3.000, aunque esto todavía no está aprobado porque es simplemente una proyección. Y 74 han sido excarcelados, ¿sí?, según los datos del Consejo General del Poder Judicial que he rescatado. Entonces, quedando claro que los abusos sexuales y las agresiones se quedan en un solo concepto, ¿sí?, estaría bien, por las personas que están aquí, que nos expliques un poquito por qué se están rebajando algunas penas y qué está pasando con esta horquilla que la ley del sí de sí promueve a la hora de subir algunas condenas máximas y bajar algunas condenas que hasta ahora estaban tipificadas como mínimas. Claro, lo que ha pasado aquí es que el cambio con la ley del sí y el sí ha simplificado lo que es la tipificación, pero ha complicado un poco el tema de la punificación, porque antes el delito de agresión sexual, que englobaba ya el abuso sexual, la pena era de 1 a 5 años de prisión. Ahora con la ley del sí es sí es de 1 a 4 años de prisión y hay una rebaja en un máximo de 1 año. Y en cuanto al delito de violación, ha pasado de 6 a 12 años de prisión a 4 a 12 años de prisión, con lo cual ha disminuido el mínimo en 2 años. ¿Esto qué ha hecho? Pues que muchos condenados hayan pedido la revisión de su situación penitenciaria. Entonces, hay muchos que han rebajado años de prisión por este cambio legislativo y hay otros que incluso han salido en libertad pues porque ya estaban a punto de cumplir la pena o estaban disfrutando del tercer grado penitenciario. Entonces, ¿esto por qué es? Porque la ley penal, el Código Penal, al final lo que dice es que se ha de favorecer al reo y se ha de aplicar la ley que le sea más favorable al reo. Y en este punto, en concreto, que es el de las violaciones, es lo que ha hecho que muchos condenados hayan podido beneficiarse de la ley del sí es sí, en este caso. ¿Tenéis alguna pregunta que queréis hacerle a Miriam, aprovechando que la tenemos aquí? Sí, yo tengo una duda, porque el tema del consentimiento, como ha dicho Miriam, es algo muy difícil que se pueda probar. Entonces, ¿qué pasaría si en este caso ambas personas están, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol? Entonces, ¿cómo se probaría en este caso? ¿O qué pasaría en esa situación? Miriam, ¿contestas tú como letrada? Sí. Bueno, yo como letrada en ejercicio os puedo decir que después de la reforma con la ley esta del sí es sí, no me he encontrado en este supuesto. Sí que tuve uno en el despacho hace creo que 3 o 4 años. Estoy en la reunión. ¿Tú no y estás? en este caso el juez lo que hizo fue absolver el delito, porque consideró que los dos no estaban en sus facultades. Espera un poquito, Miriam. ¿Podéis cerrar los micros, porfa? Alguien que tiene el micro abierto, que se oye una conversación. Muchas gracias. Miriam, cuando quieras. Pues nada, salvo si yo era porque... Lo que comentaba es que con la ley del sí es sí no me he encontrado un supuesto como este que comentas, pero sí que tuve un caso en el despacho hace unos 3-4 años y en ese caso lo que hizo el juez a instancias de la víctima, que era la mujer, fue absolver, porque él consideró que los dos estaban bajo los efectos de sustancias y que no podía darles credibilidad a uno y a otro y también no existían otras corroboraciones que pudiesen probar que había existido. Entonces, en ese caso lo que se hizo fue absolver.
Disculpa, yo tengo una pregunta. Soy Mónica. Hola, Mónica. Hola, y también quería saber, en el caso de que hay una denuncia falsa, que también puede suceder, entiendo, Sí, ¿hay penas? sí, eso es un delito. Se puede solicitar testimonio y esto es otro delito que está castigado por el Código Penal, con lo cual cuando este delito que inicialmente pues, se ha iniciado por una agresión sexual se archiva por falta de prueba, se puede iniciar otra vía y denunciar por un delito de falso testimonio. Gracias. Hola, nosotras también teníamos otra pregunta. Soy Julia. Al unificar el concepto de agresión y abuso sexual, a día de hoy, ¿qué se entendería por agresión sexual? Es decir, ¿incluye tocamientos, incluye piropos, incluye Lo incluye miradas? todo. ¿Qué incluye Lo exactamente? incluye todo. Sí. Lo incluye todo. Por eso, claro. Aquí. Dime. No, que digo que lo han subsumido, lo han concentrado todo en este delito de agresión sexual. Entonces, antes, por ejemplo, y que me corrija mi tocaya Miriam, antes, pues si tú a una mujer tenías, por ejemplo, le ponías una navaja en el cuello, esta intimidación era un agravante de condena. ¿Bien? Ahora no. Ahora no. Es decir, ahora que tú tengas una navaja en mi cuello para forzarme en un abuso no consentido, no te va a condenar más o menos, porque toda agresión no consentida ya es un delito. Y entonces aquí, que me hayas intimidado más o menos, como en el anterior Código Penal, sí estaba establecido los agravantes con intimidación o sin intimidación, ahora no. Entonces, claro, esta ley marca ese punto de inflexión. Igual que introduce el acoso callejero, que también hay otro debate con esto. El acoso callejero es, bueno, si antes íbamos por la calle y una persona nos lanzaba un piropo, consentido o no consentido, o en algún caso nos acosaba de una forma más verbal o conductual por la calle, pues no había ninguna figura designada jurídicamente sobre este tema. Ahora sí, la ley del sí establece el acoso callejero. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo se va a demostrar el acoso callejero? Yo personalmente no lo tengo claro, no sé, Miriam, si tú lo tendrás claro, yo no lo tengo claro porque no he visto, ¿no?, ningún procedimiento o ninguna codificación para poder demostrar eso de una forma fácil. Bueno, aquí en estos temas lo más fácil sería que en ese momento pues tú vayas con alguien y ese alguien pueda ser un testigo. Eso sería lo más sencillo para poderlo acreditar. Pero como mínimo es un poco complejo, ¿no? Sí. Sí, todo el tema del acoso y del consentimiento es complejo de demostrar judicialmente, claro. ¿Tenéis más preguntas? Vamos a hacer un poquito de debate con el tema este del acoso callejero, que también lo introduce la ley del sí y así. Yo recuerdo a mi abuela, cuando era pequeña, que mi abuela, pues como todas las abuelas de muchas personas que estáis aquí, decía, hoy vengo contenta a casa porque alguien de una obra me ha dicho un piropo. Y la mujer venía contenta, ¿no? Ahora esto pues estaría contemplado de otra manera distinta, porque estamos en una formulación distinta. Todo lo que no obra consentimiento es una agresión. Y dentro del marco de la agresión estamos con una ley que es muy pionera y también con una ley que está generando pues, muchísimas controversias, como hemos visto desde el inicio de la charla. Y dentro del Código Penal, y Miriam lo sabrá, aquí lo que se intenta con esta subida de horquillas de penas, pues que los antiguos abusos sexuales se castigan un poquito más que antes y que las agresiones sexuales antiguas se castigan un poquito menos, ¿no? De ahí el parámetro que os he dado antes, Miriam, ¿no? De 1 a 4 años, cuando anteriormente eran otros parámetros de horquilla distinta. Entonces, este es el punto de inflexión. Todo se reduce al consentimiento. Y en este punto de consentimiento, todo es agresión sexual. Y una pregunta más, perdonad. El tema del consentimiento explícito, si, por ejemplo, dos personas inician una relación consentida y tal, la mujer puede cambiar de opinión al minuto, a los 2 minutos, cuando ella quiera. Claro, esto
O sea, puede generar mucha problemática, porque si nos basamos en firmar un documento, imaginaos, es súper simple. Venga, Políticamente no sé vamos a- si ese documento estaría bien, que me corrige Miriam, pero no sé yo si serviría mucho. No sé, pero no sé de qué manera se puede demostrar el consentimiento explícito y que luego puede haber cambios de opinión, ¿no? Es como muy complejo. Claro. Bueno, si me permites, Miriam, Sí. Voy a contestar un poco lo que nos encontramos los abogados, ¿no? Cuando nos encontramos estos casos, nos encontramos ante 3 escenarios. 2 que se refieren a revocación del consentimiento de la víctima y un último escenario que sería ausencia de voluntad. Entonces, en los 2 primeros, por ejemplo, puede pasar pues un poco lo que comentas tú, ¿no? Que una pareja queda, se conocen, pues están en un sitio público y más tarde pues se van a casa de uno o a casa del otro y mantienen relaciones sexuales o no. Y entonces es allí donde la víctima pues decide seguir o no seguir adelante con esa relación. Entonces, claro, ¿cómo demostramos esto? ¿No? Esto es lo complicado de demostrar el consentimiento. Y luego está el otro caso, que es ausencia total de voluntad, que es cuando la chica pues se levanta al día siguiente, no se acuerda de nada porque bebió o tomó sustancias y entonces él se aprovechó de esa falta de consentimiento y esa falta de voluntad. Entonces, esto es lo que ahora están agravando. Estas conductas son las que están agravando con esto de la sumisión tácita. Pero el consentimiento explícito sigue siendo muy problemático de probar. Hola, No sé buenos si- días. Tengo una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, soy Te Sandra. escuchamos, te escuchamos. Hola, Miriam, gracias Buenos días. por la sesión de hoy. Feliz día a todas. Una pregunta, ¿qué pasaría si esto que estamos hablando de consentimiento fuera al revés? Se reúne está una pareja juntas, bueno, tienen, no sé, tienen relaciones y al otro día el hombre decide denunciar que esto fue no consentido. ¿Esto podría pasar? ¿Estaría también contemplado dentro de la ley? Miriam, ¿contestas tú o contesto yo? Contesta tú si quieres y luego añado. Sí, simplemente aquí estaríamos hablando de lo mismo, Sandra, porque aquí el problema es que se pone el foco en las agresiones a las mujeres porque las cifras son bastante importantes. Y porque la ley parte de ese hecho de la manada. Tú piensas que el foco de la ley es cuando el acontecimiento de la manada, claro, aquí, por ejemplo, yo colaboro con la Fundación Anabela y a veces cuando hacemos charlas con las chicas jovencitas, pues claro, les decimos, no te defiendas, porque si te encuentras en un portal con 5 hombres, simplemente por corpulencia física, ¿no? y por visión grupal, se pueden generar comportamientos disruptivos o comportamientos poco ortodoxos, ¿no? Entonces, claro, si tú le estás diciendo a las chicas, no os defendáis porque podéis perder la vida, y en el ordenamiento jurídico anterior están diciendo la judicatura que si la chica no se defiende, si no grita, si no pelea, no es violación, ¿no? Sino que es abuso sexual. Entonces, este punto de inflexión de una visión más androcéntrica de la judicatura o más patriarcal de la judicatura hace precisamente que este centro es lo que coge la ley del sí es sí como punto importante. Este es el punto. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que si a un chico le ocurriera en el caso contrario, ¿sí? La judicatura y el Código Penal también está, ¿sí? en esta misma displicencia. Pero es verdad que la ley pone el foco en las mujeres porque los números son extraordinarios. Si nos vamos a violencia de género, desde el año 2003, que es cuando se incorpora un registro real de violencia de género, creo que a fecha de hoy, si no me equivoco, estamos ya casi por 1.050 mujeres o 1.055 mujeres muertas por violencia de género. Entonces, claro, las agresiones sexuales siempre han sido mayoritariamente agresiones sexuales hacia mujeres. ¿Ya? Miriam, ¿quieres apuntar algo más? No, es
Es correcto, sí, sí, es así. Es así. Pues gracias. Y tengo una segunda pregunta y es con respecto a lo que comentabais del piropo antes. El piropo, pero llevado no a la calle y que me he sentido identificada, Miriam, con el ejemplo y la abuela. De mi abuela, ¿no? De mi abuela. Y la abuela, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevamos a la empresa esto? O sea, aunque tenemos un protocolo y si tenemos una queja o una denuncia la trataremos como corresponde, como el piropo sin mala intención, ¿no? En el entorno de empresa. ¿Cómo deberíamos tratarlo bueno, sabemos que tolerancia cero a determinados comentarios, pero si recibimos una queja de una trabajadora o trabajador, que también podría pasar, pero mayormente una trabajadora podría, por lo que estabais comentando antes, es el colectivo mayor afectado. ¿Cómo lo tendríamos que tratar? ¿Tendríamos que hacer una investigación, testimonios y todo como si fuera una queja formal, un caso, ante un posible caso de acoso? Bueno, es que un conflicto mal gestionado puede derivar en otras cosas. Entonces, este tema de los piropos, de estas lingüísticas que las personas hacen sin mala intención, porque parten de un proceso de educación, donde en esa educación hemos aceptado determinadas lingüísticas, las hemos dado por buenas, las hemos validado cognitivamente, no las hemos desmontado ni las hemos cuestionado y las instrumentalizamos en el habla, como puede ser decirle a una chica hola guapa. En hola guapa, en teoría, en un marco social no habría ninguna cuestión, ¿no? Hay de intencionalidad de dañar. Pero sí que es verdad que es una lingüística que yo como mujer no te he pedido. Entonces, si yo no te he pedido nada, no tengo por qué escuchar nada. No sé si me explico correctamente. ¿Sí? ¿Qué pasa muchas veces? Pues que a lo mejor en empresas donde tenemos puestos muy masculinizados, porque históricamente, por los sectores tradicionales de esa división sexual del trabajo, tenemos más hombres en unos determinados puestos de trabajo, a veces, igual que mujeres en sectores feminizados como es la sanidad. Porque esto no se trata ni de hombres ni de mujeres, se trata de personas conscientes, inteligentes, ¿no? Y que tengan un buen background. A partir de aquí, claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor entra una chica en un sector muy masculinizado donde tradicionalmente están trabajando hombres y tienen un código lingüístico que se valida, que se acepta, que no se le da importancia y que se hace sin mala intención, ¿sí? Como pueden ser frases que en un momento determinado no han sido nada y que ahora se considerarían frases vejatorias. Entonces, a partir de aquí, yo no tengo por qué escuchar un hola guapa si yo no te lo he pedido. Yo no tengo por qué escuchar un chiste verde si yo no te lo he pedido. Yo no tengo por qué escuchar un chascarrillo si yo no te lo he pedido. Entonces, si yo no te he pedido nada, no tengo por qué escuchar nada. A mí un hola guapa, personalmente, no es algo que me guste, pero no me crea ninguna inquietud. Pero es verdad que hay otras personas que a lo mejor este hola guapa, de esa manera normalizada que alguien lo puede tener, pues no es una manera correcta para dirigirse a esa persona o simplemente a esa persona esa forma no la acepta como parte de su comunicación interactiva. Entonces, de ahí la importancia de formar a la gente en las empresas, de informarles de que hay determinadas lingüísticas que hoy en día pueden constituir acoso sexual. Entonces, esto hay que trabajarlo con mucho cuidado, Sandra, porque, claro, llevamos un histórico de aprendizajes y de conductas validadas que en un momento determinado no hay intención, pero sí que hay que tomar conciencia. Complicado este punto, ¿no? Pero ¿Qué pensáis? Es que yo estoy flipando, perdón, porque por un lado pienso que la ley era muy necesaria por todo lo que has explicado y todo lo que ya sabemos y todo lo que lamentablemente vemos en las noticias, pues quizás no cada día, pero cada semana. De ahí a que no puedas decir un hola guapa, que hasta yo se lo digo a compañeras mujeres, que es una manera de hablar, ¿no? que tenemos para, pues completamente te diría de acuerdo. Bonita y amable, ¿no? Pero bueno. No, completamente entonces, de acuerdo, completamente de acuerdo.
perdona que te interrumpa, completamente de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo te lo compro, porque es que la pregunta es, a ver si ahora no vamos a poder hablar en la empresa. Por supuesto que vamos a poder hablar en la empresa. Muchas gracias por el debate. Lo que pasa con el hola guapa es que imagínate que tú y yo trabajamos en la misma empresa durante 20 años y ya nos conocemos. Y tú te diriges a mí como hola Miriam guapa, y yo estoy fenomenal, y yo me dirijo a ti como hola cariñito, ¿qué tal? Tú y yo estamos fenomenal, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en esta codificación de esta conducta lingüística aceptada por ti y por mí y consentida. Ahora, si yo extrapolo a una tercera persona ese hola guapa o hola cuchi cuchi, ¿cómo estás? Esa extrapolación de mi conducta a una tercera persona que no me ha pedido nada, es ahí donde podemos tener un poco el punto de inflexión. Entonces, todo lo que tú codifiques conmigo, estupendo. Todo lo que la persona esté en ese marco de codificación y tú te sientas cómoda y la otra persona también, estupendo. Pero extrapolar una conducta nuestra a otras personas que no nos han pedido nada, quizá ahí es donde está un poquito esa línea roja, que tenemos que ser un poco prudentes en asegurar que eso que le lanzamos a otra persona, ¿sí?, no nos puede crear en ningún momento alguna controversia o alguna desazón emocional o cognitiva, porque yo no te he pedido nada. Sí, no, sí lo entiendo perfectamente. Lo que Perdona, pasa no, era un poco también para generar un poco de debate, porque claro, hemos Gracias, pasado. gracias. Yo recuerdo mi infancia en el cole, era horroroso. O sea, los chicos te tocaban el culo, perdonar que os lo diga así tan claramente, continuamente. Entonces, esto era un agobio impresionante y lamentablemente estaba consentido. Quiero decir, consentido, tú no querías, pero te pasaba y es que bueno, los niños lo hacían y ya está, ¿no? No me parece bien, está bien que hayan unos límites, tú no tienes por qué aguantar eso y eso Pero son además tocamientos. Pero estaba consentido. Bueno, tú decías parar ya, quiero decir, pero como le pasaba a todas las niñas de la clase en todos los colegios, que decir, era algo que si tú se lo decías al profe es que ni decían nada, ¿me entiendes? Me refiero a estaba esto. Estaba consentido, gracias por el debate, ¿eh? Sí, no, consentido, no, o estaba aceptado. O estaba aceptado. Vale, Tampoco estaba aceptado por parte de ti, por parte de la sociedad, o sea, no pasa nada, ibas por la calle y te decían, pues, qué tetas, qué culo, y así de claro, los obreros te lo decían, no te gustaba, pero tal. Claro, hemos pasado de esto a que ahora yo me pregunto, un niño, un chico, un hombre, quiere ligar con una mujer, lo van a tener muy complicado, van a ser robots que no se van a atrever a dar ningún paso. Pero eso es para generar debate, porque entiendo perfectamente el por qué se ha puesto esta ley y por qué hemos ido demasiado lejos. Ahora sí que pienso que hay un impasse, que es el flirteo con una persona, que va a ser muy complicado. Y entonces, de caras a la empresa, que es lo que quizás nos interesa más a todos, ¿qué puede ocurrir, ¿no? Porque si alguien tiene una manía de decir, pues en una fiesta lo más peligroso son las fiestas de Navidad, ya lo sabemos, las fiestas de verano si las hay en las empresas. Entonces, que si un compañero está bailando y le dice a una chica, pues qué guapa, tendría un hijo contigo, no sé qué, inocentemente, esto ya se puede calificar obviamente de acoso sexual directamente por lo que estás contando. No, la inocencia tiene que ver con la interpretación subjetiva de la persona que recibe esa comunicación. Pero esto, por ejemplo, imaginemos que pasa, ¿vale? Sí. Además es que nos ha pasado a nosotros como empresa, que un empleado ha hecho un comentario de este estilo y a la chica le ha enfadado mucho. ¿Cómo tenemos que proceder? Me meto en el debate un momentito, disculpad. Fenomenal, venga. Sí. Hola, Mónica, venga, fenomenal. Si esto pasa, yo entiendo, que igual me estoy equivocando totalmente, pero entiendo que como personas adultas, tú le puedes decir a esa persona, oye, mira, no me vuelvas a decir esto, me molesta, me incomoda, y si insiste, entonces sí que habrá que tomar alguna medida, pero es que estamos llevándolo todo tan al extremo. Pues es a lo que me refiero. Que es sí, lo que tú hemos pasado de nada a demasiado. De acuerdo contigo, porque igual que tú decías, te tocaba en el culo un compañero en el colegio, tú te girabas y le dabas un bofetón y tampoco te acusaban de agresión. Exacto. Quiere decir, había esa libertad. Igual que si alguien te decía por la calle un piropo grosero, tú lo mandabas a la mierda y tampoco te acusaban de agresión. Quiere decir, ¿no? Entonces ahora yo creo que estamos pasando a un extremo de que todo, es verdad, no nos vamos a poder dirigir a nadie, porque, pues, hola guapa, hola, yo qué sé, todos lo hacemos con la mejor voluntad, no sé, sin intención de ofender, ¿vale? Aunque no sea correcto, que también lo puedo entender. En cambio, la ley minimiza las penas,
de una violación. O sea, perdona. Es muy contradictorio, perdón. O sea, es que exacto, es que no tiene ningún sentido. Una persona que es un violador o una violadora, me da igual. Claro. Yo creo que en los hombres no hay tantos casos porque no denuncian, porque hay vergüenza, la misma vergüenza que pueden sentir muchas mujeres. Completamente. O sea, un violador está probado, hay estudios de que es un violador. Una persona que viola, o sea, una persona que viola es una persona que viola y es una enfermedad y no se le va a curar. Lo puedes mandar a la cárcel, saldrá y seguirá violando. Entonces, que encima se minimicen las penas y que te castiguen por decir a una persona, yo qué sé, ¿quién fuera pastelero para tener un bombón como tú? Yo qué sé, o sea, me parece ridículo. Hombre, es que si te dicen esto, a mí me alegran el día, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Exactamente. Lo siento, no lo he pedido, pero gracias por decirme. Y más con ciertas edades y con niños, claro, que ya dices, ya no lo oigo tan a menudo esto. No, es que no se oye, pero tampoco hay muchas horas. Claro. Pero quiere decir que hemos pasado como de un extremo, ¿sabes? Que no quiere decir que no se tenga que regular todo, que es verdad, ¿no? Que a nivel empresa, a nivel empresa... ¿Sabes cuál es el punto de inflexión a nivel de empresa? Completamente de acuerdo contigo. Que es que tú tienes que tener muy claro que la persona a la que te diriges es una persona adulta en su comportamiento, ¿sí? Y que esa persona adulta en su comportamiento no va a modificar, ¿sí?, su intención o su comportamiento. Es decir, yo puedo ser muy amiga tuya en la empresa durante 28 años, aceptar esta lingüística codificada para crear un buen ambiente de trabajo, para hacer bromas. Oye, ya los días son bastante duros y si en la empresa podemos tener un buen rollo, si me permitís la palabra, y un buen ambiente, yo te lo compro. Pero tienes que asegurarte muy bien que esa codificación aceptada, la otra persona, en un momento determinado, no va a cambiar de opinión. ¿Sí? Porque sabes muchas veces que las personas, el famoso refrán, donde digo. Entonces, no será el primer caso que había estos códigos que estaban muy bien para crear un buen ambiente de trabajo, pero luego la persona, por un cambio de intereses, A, B o C, todo lo que antes me resultaba estupendo, ahora me resulta distinto. Entonces, claro, todo lo que hagáis está súper bien, pero simplemente que como la línea es tan delgadita y las empresas tenéis la obligación de no mirar para otro lado, de atender cualquier queja o cualquier denuncia que os entre por el canal de denuncias, la línea es muy delgadita. Ese es el punto de inflexión. Si todo el mundo fuéramos adulto, no tendríamos un problema de cambio de intereses o de cambio de interpretación sobre lo que sucede. Pero como no todo el mundo es adulto, la línea es muy delgadita. Miriam, hola, soy Ángels. Quería añadiros una cosa y compartirla con vosotros. Mira, yo os explico. Yo tuve, ¿no?, una agresión que me llevó a una enfermedad mental, una agorafobia, ¿vale? Y quiero compartir con todos vosotros que gracias a la empresa, a la ayuda y a no callarme, he podido tener una vida completamente normal. Gracias. A lo que digo es eso, que es muy importante no callar, explicarlo, decirlo, porque entre todos podemos ayudarnos. Simplemente esto. Gracias. Muchísimas gracias. Y Mónica, antes a lo que decías también, a veces no todo el mundo es tan valiente para cuando recibe una agresión lingüística, ¿no?, tener esa capacidad asertiva de parar. A veces el miedo es el gran inhibidor de las conductas y las conductas inhibidas por miedo. Tú imagínate a una persona que tiene un contrato, a lo mejor de temporalidad, que tiene en casa una situación económica precaria o X motivos personales, pues a lo mejor si esta conducta lingüística aceptada, normalizada, por hacer este buen rollito, se la dirige a esta persona y esta persona no le gusta, no tiene por qué aceptarla, evidentemente si necesita el dinero o necesita el trabajo o no tiene tanta fortaleza, seguramente por el factor de inhibición del miedo, pues no afrontará esa situación de una manera asertiva. Entonces, claro, necesitamos, como ha dicho la persona que ha intervenido, muchísimas gracias por la confianza y por aportarnos el testimonio, necesitamos mujeres valientes para avanzar a pesar del miedo. Pero las cifras que tenemos también en estos temas en la empresa, mira, en Cataluña tenemos un informe de UGT del año 2020 que nos dice que en Cataluña, os lo puedo pasar desde Televisa, os lo pasamos, 20.000 mujeres en Cataluña sufren agresión sexual en el puesto de trabajo. Estamos en el año 2023, en el siglo XXI.
Y claro, tú te preguntarás, ¿cómo pueden estos datos? Para mí me resultan fortísimos, pero son datos reales y el estudio, la verdad es que cuando lo lees te deja un poco con los pelos de punta, porque no todo el mundo tiene el mismo sentido común. Y como no todo el mundo tiene el mismo sentido común, con estos temas la empresa, como ha dicho la compañera, tiene que acompañar, tiene que ayudar, tiene que garantizar la no vulneración de los derechos fundamentales de las personas, que es que yo no tenga ni reciba un trato que atente contra mi dignidad. Y entonces aquí los protocolos de acoso, por la firma de Pedro Sánchez del convenio 190 el verano pasado, que obliga a todos los países de la Comunidad Económica Europea a tener como mínimo un punto de concepto de qué se entiende por violencia laboral, en el convenio 190 firmado por Pedro Sánchez, ahí te lo deja clarísimo. Es decir, cuidado, porque ahora un acoso sexual y una conducta que a mí me denigra es una vulneración y puede constituir una vulneración de los derechos humanos. Con lo cual, los protocolos de la compañía tienen dos focos: vulneración de los derechos humanos y, por otra parte, garantizar al personal empleado en plantilla su salud laboral. Estamos hablando de salud psicológica, moving psicológico, su salud física, su salud. Los protocolos se tienen que hacer con estas dos grandes premisas. Cuidado con romperle la dignidad a una persona, que estaríamos vulnerando los derechos fundamentales. Decirle a una persona en la empresa, qué tonto eres, qué tonta eres, no sirves para nada, no vales para nada. Cuidado con estas cosas que durante muchos años se han hecho en la empresa por una codificación validada y aceptada, ahora podrían constituir, en caso de ser una focalización constante, una vulneración de los derechos humanos. Y aquí tenéis dos grandes hitos a la hora de hacer bien los protocolos de acoso dentro de la compañía. No sé si sabíais esto de la firma del convenio 190. Personalmente no. ¿Vale? Entonces, claro, tú fíjate que muchas veces, por estas maneras aceptadas, que las tenemos en el ADN, con las que nos hemos educado, pues muchos empresarios y empresarias han gritado a las personas en el puesto de trabajo. Muchos empresarios y empresarias, por esa forma de ser, como es así, él funciona así, han gritado a las personas, las han denostado, las han denigrado. Pues estas cositas hoy, aparte de que son muy feas, ya no tocan. Ya no tocan. Entonces, como no tocan, hay que tener esa mirada generosa y ese corazón generoso para sentir que muchas veces, como nosotros vemos las cosas y cómo funcionamos, está muy bien, pero tenemos que tener una mirada más abierta porque el ser humano es extraordinario y en estas cosas de la interacción en el puesto de trabajo, los protocolos de acoso tienen que garantizar muy bien las políticas preventivas, los procesos de intervención en caso de una queja y una denuncia, y sobre todo, poquito a poco, con la máxima humildad y con el máximo tiempo posible, erradicar estas lingüísticas que se han dado por buenas, que hemos consentido, que hemos validado, sin cuestionarnos si eran lingüísticas apropiadas o inapropiadas. Y claro, todo esto ahora pues se está poniendo un poquito más duro y las empresas tienen que tomar nota de que no se puede virar para otro lado. Entonces, hoy en día un empresario o una empresaria, ante ese tipo de cosas, pues la recomendación técnica, cada empresa hará lo que quiera, no debería mirar para otro lado, sino que debería acometer con valentía, ¿no?, esa ayuda a las personas y sobre todo esos parámetros de prevención de los riesgos y una política activa de pedagogía de impacto, comunicación, información y que todo el personal en plantilla de alguna manera vea salvaguardados sus derechos fundamentales y sus derechos absolutamente de salud laboral. Ese es un poquito el punto de inflexión. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Algún hombre cómplice por aquí que quiera decir algo? ¿No? Bueno, entonces... Miriam. Dime. Entro yo como hombre cómplice, ¿vale? Bien. Estando totalmente de acuerdo con lo que decís, yo creo que hay un elemento importante, ¿vale? Y discrepo, a lo mejor soy hombre cómplice
por el hecho de que me considero muy feminista, ¿vale? Y me han llamado feminazi muchas veces, pero bueno, es igual. Lo vamos a dejar en feminista. Yo creo que hay un elemento de educación muy importante, educación en la sociedad y educación también en los hombres. Es decir, yo ya tengo una edad, y cuando yo tengo una edad, yo también he echado piropos. Pero me he dado cuenta también con la edad y con la educación, y seguramente también con tener una hija y un hijo, que hay una frase que siempre dice Miriam, que el cuerpo de las mujeres no pide mi opinión. Entonces, yo creo que hay un elemento que es el respeto, que es más importante, ¿vale? O es muy importante en ciertos momentos. Entonces, y es verdad que tú a alguna persona le puedes decir qué guapa estás en el ámbito del trabajo, pero el respeto va por delante de todo esto. Y cuando digo va por delante de todo esto es que al final si esa persona se siente molesta, yo debo entender que se sienta molesta y debo callarme, ¿vale? Y obviamente hay un elemento también de consentimiento muy grande, porque es importante todo esto. Es decir, y lo digo, es decir, tenemos que avanzar tanto como hombres y como mujeres en todo esto, que es fundamental el tema de la educación. Y hablo del tema de la educación en la escuela, hablo del tema de la educación en la sociedad y hablo en el tema de la educación en el trabajo. Es muy, muy importante. Y aparte de esto, Ismael, ¿tú cómo ves, cómo vivís los hombres la ley esta del sí es sí? Claro, es que te lo he dicho antes, en el inicio de la sesión. Es que es una ley que era necesaria. Es decir, porque al final podemos reivindicar continuamente el tema de la igualdad. Pero una cosa es reivindicarla y otra es que pasemos a una igualdad efectiva o a una igualdad real. Es decir, es que era necesario. Otra cosa es cómo se ha tratado, se ha trabajado y la reducción de penas. Y no voy a entrar en el tema penal, digo, porque además desconozco mucho el tema de las leyes, ¿vale? Y por eso tenemos hoy a Miriam aquí que nos lo está aclarando. Pero la ley era necesaria. Y era necesaria, y seguramente hay muchos aspectos que todavía tenemos que trabajar desde la parte educacional y relacionados con el tema del consentimiento. Pero es que todo esto está relacionado con el respeto a las personas. Sí, pero ese respeto estarás conmigo, ¿no? En que a veces lo que yo te decía, Ismael, es que no todo el mundo tiene el mismo sentido común. Claro, claro, el menor sentido, el menor común de los sentidos. Pero Entonces, esto también se llama educación. La ley del sí es sí, para mí el punto bueno, y lo hemos comentado antes en el inicio de la charla, es esa educación en las bases que son los niños y las niñas. Sí. Sí, sí. Claro, fíjate que la ley del sí es sí también contempla como agresión sexual la ablación a las niñas. La ablación a las niñas. Esto normalmente en los foros como puede ser esta charla o en los foros empresariales y en el marco social, este tema no se toca mucho, el tema de la ablación a las niñas. No se ha contemplado nunca de una manera específica, de una manera concreta. Hoy sí, la ley del sí es sí considera la ablación a las niñas como una agresión sexual. Fíjate que esto también, si no lo miras con perspectiva de género, pues igual te cueste ver un poco este punto, pero a día de hoy también es una agresión sexual. No pensamos nunca en esas niñas, porque claro, están muy lejos a lo mejor de nuestra realidad, pero es verdad que están en un marco social vulnerable y lógicamente en un modelo de educación pues donde tienen que aceptar muchas cosas. El otro día veíamos en la televisión, ¿sí? En Afganistán, las niñas que están en los colegios estudiando, pues cómo no les permiten estudiar, ¿no? Y cómo de alguna manera parece ser que están poniendo algún tipo de gases en las clases, ¿no? Para que las niñas no puedan mantener el ritmo escolar y no puedan estar en ese espacio, ¿sí? Porque parece ser que hay una serie de contaminantes que están haciendo un efecto. Entonces, claro, entender todo esto parte del principio de generosidad emocional y generosidad cognitiva. Y a veces no es tan fácil ponernos de acuerdo. Pero ni los hombres sois de Marte ni las mujeres somos de Venus. Yo creo que somos personas inteligentes que tenemos que entender que si yo digo algo en la empresa y a alguien no le gusta o le molesta, como tú muy bien has dicho, yo lo dejo de decir. Ahora, que yo lo haya normalizado y como yo lo haya normalizado, yo ancha es Castilla, pues aquí es donde viene un poco el punto de inflexión. Por eso es importante que las empresas que estáis aquí entendáis, primero, todo lo que hemos hablado desde el marco social y lo que os puede aplicar a casa por la educación de vuestros hijos y de vuestras hijas, y luego que tengáis clarísimo cómo afecta la ley a vuestra empresa. En esto que hemos hablado de los protocolos de acoso, hay que introducir la figura del ciberacoso. Miriam, perdona, Miriam, que tenemos a Doris, antes de pasar al tema del ciberacoso, tenemos a Doris que creo que quería intervenir. Vale. Doris, sí, es que no la veo, Ismael, gracias.
Hola, Doris. Bueno, hola, ¿cómo estás, Miriam? Muy bien. Bueno, a las dos, Miriam. Buen día y un buen día a todos. Tengo dos temas, creo que ya lo has planteado, Miriam. Y yo creo que lo fundamental en todo esto respecto de la ley es la educación por parte de los colegios, o sea, que haya mayor formación en institutos, inclusive a nivel primario y secundario, porque no puede ser que un adolescente tenga que aprender a través de páginas porno cómo se realiza un acto sexual. Desde la base de que a veces los padres no tocan la educación en sus hogares y delegan en los colegios también hay un vacío, porque el ejemplo está cuando fue el incidente de la manada, ¿no? O sea, tener sexo es someter a la mujer, porque los niños o los adolescentes aprenden de un acto sexual metiéndose en las páginas porno. Y esta no es la vía. Y lamentablemente es el sometimiento a la mujer, porque las páginas porno en poco tiempo lo que quieren es fomentar, digamos, el morbo y poder tener mayor cantidad de participantes, ¿no? Y esto no es para los adolescentes. Y otra duda que yo tengo, que esto no es una duda, sino si a nivel legal se han unificado criterios cuando mencionaron ustedes que en el momento de sancionar se le da beneficio con la nueva ley, se le da beneficio, por eso hubo rebaja de penas y por ahí se produce la grieta, se le da beneficio al reo. Pero eso es el Código Penal, Doris, que garantiza que si sale una ley mayor de mayor beneficio, sí, por la jurisprudencia del artículo 2 del Código Penal, se tiene que aplicar al reo, ¿no? Eso es lo que marca la jurisprudencia. Y luego, gracias por la intervención, Doris, en cuanto a lo que hablas de las películas porno y tal, tenemos un informe que también nos lo podemos pasar desde Triviers, de la Organización Mundial de la Salud, aquí en España, un apéndice, donde manifiesta ese estudio que los niños y las niñas hoy en día se conectan a las páginas pornográficas en una edad temprana entre 8 y 9 años. Claro, 8 y 9 años, cognitivamente, yo no sé cómo eso se va a fraguar, ¿no? Se va a interpretar, se va a dosificar, se va a contemplar, porque lo estás viviendo a través de una pantalla con una experiencia a distancia. ¿Cómo se va a implementar cuando ese adolescente, niño o niña, ¿no?, implemente realmente una relación que pueda ir más allá? Entonces, claro, eso es un sistema de alarma porque es una edad muy temprana para conectarse ya a las páginas pornográficas. Claro, estamos en un mundo cambiante y, por ejemplo, las empresas en los protocolos de acoso, como os comentaba antes, que hay que introducir la figura del ciberacoso. Aquí estamos hablando de personas que a lo mejor estén teletrabajando desde casa y que en un momento determinado o en la propia oficina, pues a través de un email o a través de un correo electrónico o a través de un WhatsApp, pues estén trabajando con cosas, con fotografías, con comentarios, con vídeos de índole sexual. Esto hoy en día hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo también en los protocolos de acoso. Y como os comentaba antes, en los protocolos de acoso hay que abrir un canal específico para que el personal empleado en plantilla sepa exactamente a dónde dirigirlo. Y sobre todo, en este canal hay que implementar todo lo que tiene que ver con el ámbito digital o ciberacoso. A partir de ahí, las empresas, claro, todas las empresas tienen que tener unos protocolos negociados con la parte de la representación legal del personal en plantilla. Hay que negociar el protocolo tiene que ser firmado por la parte sindical y por la parte de empresa. Y a partir de aquí, ¿qué se recomienda? Se recomienda promover la sensibilización, promover la formación y sobre todo la protección integral contra las violencias sexuales. Si tenemos que hacer una evaluación de riesgos implementando las violencias sexuales, por ejemplo, una mujer que pueda estar en un puesto de recepción, que tradicionalmente son puestos más feminizados por estereotipo de género y rol de género, pues ahí habría que evaluar en ese puesto de trabajo esa mujer que está ahí, esa profesional que está ahí, a qué supuestos riesgos laborales de violencia sexual puede verse
inmersa dentro del desarrollo de su profesión. Entonces aquí la ley, como hemos dicho antes, las empresas tienen que tener el foco y dar formación obligatoria e información a esas mujeres en las cuales se haya evaluado ese puesto desde la perspectiva de introducir todo lo que son violencias sexuales. Bueno, gracias. Eso implementa la ley del CSI con respecto a las empresas. Y luego lo que comentaba antes es todo el tema del compliance. Es decir, hay empresas que tienen tipificados lo que entienden por catalogación de delitos dentro de la compañía, delitos penales. Y entonces, con la entrada de la ley del CSI, esa catalogación de los delitos penales obliga a implementar 2 supuestos de delitos más, según la ley del CSI, que la tenemos en el delito de integridad moral por infringir un trato degradante a la víctima, y esto lo podéis encontrar en el artículo 173.1 del Código Penal, y luego tenemos lo que es el delito de acoso sexual. Entonces, las personas, las empresas que trabajáis como compliance officer o que tengáis un departamento de compliance, también dentro de este marco de protección tenemos que subir la catalogación de los delitos que en este momento como compañía tengamos tipificados. Eso es una obligación por ley. ¿Qué obliga a esa tipificación? Pues lo que obliga es que hay que revisar los problemas de los procesos y los protocolos que tengáis de los programas de compliance, porque en esto hay que introducir estas 2 nuevas normas como una nueva catalogación de los delitos penales de la compañía. ¿Bien? ¿Cómo nos podéis ayudar a poner colores a la libertad? A la libertad de los hombres y de las mujeres de ser como son, de ser respetados y respetadas, de poder entrar en una compañía y ser libres y mostrarse como quieran. Esta es una carta anónima de una mujer que escribió y que durante mucho tiempo dio la vuelta, ¿no? Y la quería compartir hoy y daros las gracias. Y muchas gracias a tothom. Daros las gracias y dejaros el testimonio de esta mujer que decía: en cada mujer vive un ángel, una bestia, una princesa y un demonio. La que despiertes es la que tendrás. Y entonces muchas veces la humildad, el respeto está precisamente en cuestionarnos nuestro modelo de educación, en cuestionarnos nuestra lingüística, en cuestionarnos nuestro pensamiento, pero no por nada, no porque tengamos que cambiar y ser distintos o distintas a como somos, sino al contrario, sino porque podamos poner el talento al servicio ya de las empresas y dejemos ya de hablar de género y de estas cosas para empezar a que hombres y mujeres trabajemos juntos y juntas y consigamos en las empresas mayor innovación, mayores colores y sobre todo, si me permitís la última slide de uno de mis cuentos favoritos de Walt Disney, pues que todo acabe con un final feliz, ¿no? Que sería un poco la historia de esa protección integral del personal trabajador en plantilla en cuanto a la empresa con los protocolos y en un marco más social, en ese marco de entendimiento, en ese marco de respeto y en ese marco de educación temprana para que los jóvenes de hoy en día, tanto chicas como chicas, pues puedan tener un mundo un poquito mejor para respirar y que no sufran en el colegio lo que decía la persona que ha intervenido antes, ¿no? Esa palmadita en el culo, porque ya eso sea algo que no es efectivo y que no es necesario. Para ir terminando, ¿habéis estado bien? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Antes de irnos. Bueno, por mi parte todo muy bien y muy interesante, así que muchas gracias y feliz Día de la Mujer a todas. Muchas gracias a ti. ¿Tenéis alguna pregunta más, algo que queráis debatir de última hora? Foco a los protocolos, foco a los protocolos y aunque la ley obligue a las empresas a hacer el protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, por favor, hacer protocolos de moving o acoso psicológico también, porque el acoso psicológico la verdad es que está creciendo bastante dentro de las organizaciones. Y también recomendaciones técnicas, si me permitís, protocolos de violencia de género y protocolos de foco al colectivo LGTBIQ+, y las nuevas identidades de género
que también tenemos que contemplar dentro de las compañías. O sea, estamos en un momento de cambio, estamos en un momento bastante especial como para hacer de todas estas cosas nuevas que están surgiendo algo que realmente nos lleve a un marco absolutamente de protección de los derechos humanos, que es un poquito la idea. Ismael, si no hay nada más, si tú quieres aportar algo. Nada nuevo. La verdad es que agradeceros a Miriam y Miriam la luz que aportáis siempre. Y al resto de personas agradecerle la escucha que han tenido y sobre todo la concienciación y sensibilización, que es muy importante, tal y como he dicho, no para reivindicar solo este día, sino para reivindicar todos los días del año, porque la igualdad se tiene que reivindicar todos los días del año. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Un ápice, Gracias. que a toda persona que quiera interesado en la presentación, ¿vale? Me lo comunica directamente y os la haré llegar, ¿vale? Y sobre todo, feliz día a todas, ¿vale? Para el Día de la Mujer. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. Adiós. Tengáis un buen día, muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Buen día a todos. Chao. Adiós.